Hola, muy buenas tardes para todas las personas, todos los colombianos y las colombianas que nos están escuchando. Mi nombre es Jennifer Pedraza, yo soy actualmente la representante estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia ante el Consejo Superior y esta intervención es a nombre de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACRES, muy conscientes de que el movimiento estudiantil es en principio muy diverso. Quisiera empezar diciendo de alguna forma qué es lo que sentimos que hoy está sacando masivamente la juventud a las calles colombianas. Creo que la situación económica del país ha tenido una víctima principal que ha sido en todo caso la juventud. Venimos de una situación de pobreza que ha sido creciente incluso antes de la pandemia. El DANE ya había reportado un crecimiento en el porcentaje de las familias que se ubican por debajo del ingreso de la pobreza, incluso en el 2019. Y lamentablemente, a punta de tratados de libre comercio y de importación de mercancías que podríamos producir, nos cogió la pandemia con un aparato productivo demasiado enclenque y además con un gobierno nacional que no asumió las medidas suficientes para atender la crisis por la pandemia. Es pura paja lo que ha dicho el gobierno nacional de que se gastó mucha plata en el marco de la pandemia y que por eso se necesitaba una reforma tributaria tan regresiva como la que propusieron. Si ustedes revisan en las cifras del Producto Interno Bruto, por el lado del gasto van a encontrar que el gasto del gobierno nacional para atender la pandemia solamente aumentó en un miserable 3.7% en términos reales. Por eso es que no tuvimos renta básica, por eso es que no tuvimos matrícula cero universal como lo exigimos los estudiantes y las estudiantes en las calles, por eso es que no hubo subsidio a la nómina a tiempo y por eso es que hoy, en el 2021, ha reportado el DANE 12 millones de colombianos y de colombianas que no tienen cómo comer 3 veces al día. 21 millones de colombianos y colombianas que no ganan más de 354.000 pesos, o sea, están por debajo de la línea de la pobreza. 21 millones, el 42% de la población colombiana. Y por eso es que al presentar una reforma tributaria como la que presentó el gobierno, pero no solamente eso, sino una agenda legislativa contraria a los intereses nacionales, y por qué no, digámoslo de una vez, una agenda legislativa que ni siquiera es construida por plumas colombianas, sino que es un copy-paste de las orientaciones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han orientado para Colombia, incluso desde antes de la pandemia. O sea, francamente, una agenda legislativa que ni siquiera responde a las necesidades de Colombia y a las necesidades de nuestra población. Es natural que la gente hubiera salido a movilizarse contra esta reforma tributaria y mucho más claro ahora también que estamos luchando en contra de esta reforma a la salud y le hacemos una solicitud expresa al Congreso de la República para que se archive el proyecto de ley 010 de reforma a la salud que solamente avanza en la privatización de este derecho. Y por supuesto, no puedo dejar pasar esta oportunidad sin señalar que uno de los principales motivos por los que hoy seguimos en las calles es exigiendo que se garantice el derecho constitucional a la protesta pacífica y que cese el uso excesivo de la fuerza pública sobre las manifestaciones. ¿Qué esperaban? La gente salió a marchar contra esta reforma tributaria que en serio era pésima y que le iba a sacar a los colombianos y a las colombianas 31 billones de pesos del bolsillo, y lo que recibió fue bolillo, en el mejor de los casos bolillo. Aquí sobran los videos de policías disparándole a las personas que están marchando pacíficamente e incluso gente que está ahí parada en la esquina. O sea, por supuesto que hay que rechazar también algunos hechos aislados de violencia que han ocurrido en las movilizaciones, pero eso no ha sido el factor común. Y en cambio, lo que sí ha sido el factor común, porque lo hemos vivido todas las personas que nos están escuchando, son plantones y movilizaciones pacíficas que son excesivamente reprimidos por la fuerza pública. Aquí se les olvidó que hay 3 principios que rigen el uso de la fuerza pública, que es la legalidad, cosa que se ha violado porque ha habido personas de la fuerza pública que han salido sin ni siquiera identificación y sin uniforme. La legitimidad, porque ha dejado de acudirse a cualquier otra herramienta y el plan A siempre es dispersar la movilización de forma violenta, y por supuesto la proporcionalidad. En Colombia hay que decir que no hay pena de muerte y hoy se están investigando más de 40 denuncias de presuntos homicidios en el marco de las protestas. Hay denuncias de violencias sexuales en contra de las marchantes por parte de miembros de la fuerza pública. Hoy tuvimos una reunión con el presidente Iván Duque
y es mi deber informarles que es como si nada aquí hubiera pasado. Es un presidente que se la pasa dando discursos condescendientes con estos usos excesivos de la fuerza pública, que no se compromete con la garantía del derecho constitucional a la protesta pacífica y tampoco está dispuesto a una negociación. Díganlo así, dejen de buscar eufemismos. El diálogo nacional, esto ya nos lo hicieron en el 2019 cuando se reunieron yo con yo y al final no salió nada de ahí y desconocieron todo lo que los sectores que estábamos marchando en ese momento pedíamos. Hoy el Comité Nacional de Paro fue porque realmente nos interesa resolver los problemas de la población colombiana e hicimos solo 2 exigencias antes de negociar. Ninguna fue aceptada por el gobierno. La primera, garantizar un derecho que está escrito en la Constitución, que es el derecho constitucional a la protesta pacífica. Y 2, que realmente fuera una negociación y no una conversación abstracta sin un fin claro. Y ninguna de esas exigencias fue aprobada por el gobierno nacional y en esas condiciones es muy difícil que se pueda resolver la situación del país. Así que hacemos un llamado a la población colombiana para que el próximo 12 de mayo volvamos a salir a las calles. Yo sé que el gobierno ha jugado a la táctica de que nos dé miedo salir a marchar, pero el derecho a la protesta es un derecho fundamental porque es un derecho a través del cual se defienden los demás. Si no hay educación, pues toca salir a marchar por educación. Si no hay salud, pues toca salir a marchar por salud. Y por eso es que es fundamental que no retrocedamos y que por el contrario mostremos que estamos más unidos que nunca contra un gobierno nacional como este y sus políticas que ni siquiera son escritas por Colombia, sino que obedecen a intereses extranjeros sobre nuestro país. Esa es la posición que nosotros hemos llevado a la mesa de negociación, pues que no fue negociación sino un diálogo, fue una reunión exploratoria de hecho, que no tuvo un final feliz por la decisión arbitraria del gobierno nacional de desconocer las exigencias que múltiples sectores hemos hecho. Entonces el 12 de mayo ahí estaremos seguramente en las calles luchando porque creemos que Colombia sí puede ser mejor y porque tenemos una generación de jóvenes que ya, digamos que está convencida de que el futuro está en nuestras manos y de que podemos cambiarlo. Ya tumbamos una reforma tributaria, ya tumbamos un ministro de Hacienda indolente con la situación crítica del país y estoy segura de que la reforma a la salud y la garantía del derecho a la protesta pues no nos va a quedar grande. Porque realmente acabamos de concluir una reunión en la Presidencia de la República. Una reunión de carácter exploratorio entre el Comité Nacional de Paro y el presidente. En esa reunión el Comité de Paro le expresó con toda claridad al presidente y le recordó de alguna manera que hace 1 año y medio larguito también fuimos al Palacio Presidencial. Después de las jornadas del paro del 21 de noviembre de 2019 y nos pareció que hoy se volvió a repetir el mismo escenario porque le dijimos al presidente que nosotros habíamos hecho presencia para que se resolvieran una serie de puntos. El gobierno habló de diálogo nacional, diluyó y diluyó y diluyó cualquier posibilidad de una negociación seria y eficaz entre el Comité de Paro y las organizaciones que lo integran y el gobierno nacional. Y eso condujo, sin lugar a dudas, a que una vez se agudizó la crisis que ya había comenzado en 2019, una vez las medidas para el control del COVID generaron graves problemas económicos entre la población del país, una vez se descargó sobre los hombros de los colombianos de las capas medias la crisis y una vez se le entregaron ingentes recursos al capital financiero y a unas pequeñas minorías, en esas condiciones entonces los colombianos volvieron a empezar a salir a las calles y el gobierno no le importó, no le preocupó, no llamó al Comité de Paro. Estuvimos prácticamente 10 meses esperando cualquier reacción positiva por parte del gobierno nacional y no la hubo. Y eso fue sin duda lo que nos llevó, lo tenemos que decir con toda claridad, a convocar el paro del 28 de abril del presente año. Y después de ese estallido majestuoso de protesta, la gran mayoría, la absoluta mayoría, protesta pacífica, democrática, el gobierno nacional se vio obligado a ceder, a quitar la reforma tributaria que había presentado, a quitar al ministro Carrasquilla, que mucho daño le ha hecho al país, y a proponer, plantear, después de las movilizaciones del 1 de mayo y del 5 de mayo, a través de una carta que nos envió al comité el 6 de mayo, que hiciéramos una reunión con el gobierno nacional.
Y fuimos hoy a la reunión con el gobierno nacional, una reunión exploratoria. Y nos pareció a la mayoría de los que estuvimos hace año y medio y los que volvimos a estar hoy, que nos vuelven a echar la misma, exactamente igual posición del gobierno, de que vamos a dialogar, de que iniciemos un diálogo, de que busquemos, ¿cierto?, las posibilidades de encontrarnos los colombianos. Pero en los hechos que le pedimos, que diera orden perentoria a la Policía Nacional para que deje de violar la Constitución y los fallos de la Corte Suprema, para que cese la violencia contra los manifestantes, porque valga la pena señalarlo aquí con toda precisión, desde el Comité de Paro siempre hemos hablado de una protesta pacífica, hemos dicho siempre. Nosotros no hemos promovido la violencia en Colombia. Hay acciones que llevan, que conducen a esos hechos que lamentamos, obviamente, porque lamentamos cualquier hecho de violencia. Pero no creemos que el gobierno nacional tenga que tomar la actitud que tomó hoy, de prácticamente no abrir de verdad un espacio de concertación, de acuerdos, de mirar los problemas urgentes. Es que nuestro pueblo está aguantando hambre, miseria. Y en el caso particular de los productores agropecuarios, hoy comenzó un paro arrocero, porque están los arroceros en una condición en la cual, si no logran que les compren bien su producto, se van a quebrar. Desfilan por las carreteras de Colombia tractores y combinadas, y seguramente van a salir más en todo el territorio arrocero del país, porque nos están trayendo arroz, obligados por los tratados de libre comercio, quieren entrarnos arroz de la CAN, del Perú y del Ecuador, cuando nuestros arroceros, los de Casanare y los del Meta, los del Tolima y los del Huila, los del norte de Santander, los de la Mojana Sucreña, los del Caucasia antioqueño, pueden producir, son capaces de producir todo el arroz que necesitamos los colombianos. Y le hemos dicho al gobierno, respete a los productores. Y él lo que nos ha dado como respuesta es, hay que respetar los tratados de libre comercio. O sea que lo que hay que respetar es que la producción extranjera entre a Colombia y arruine a nuestros productores, y el gobierno no es capaz de ponerse los calzones y decir, ese tratado no lo podemos seguir empujando. Vamos a hacer un proceso de pare, vamos a renovación, vamos a revisar, porque tenemos que proteger la producción agropecuaria colombiana. Porque además, si no protegemos la producción agropecuaria colombiana, ¿cómo podemos tener empleo? ¿Y cómo podemos tener ahorro? Y si no hay ahorro, y si no se crea riqueza, las condiciones de pobreza y de miseria de los colombianos van a seguir. Entonces, el discurso del gobierno, todos los colombianos lo tienen que analizar, al igual que tienen que analizar nuestras razones, para que podamos encontrar escenarios de entendimiento entre los colombianos y para que los colombianos puedan protestar. Ese es un derecho legítimo. Hacerlo pacíficamente, como lo hemos dicho siempre desde el Comité Nacional de Paro, e invitarlos a todos ustedes, ciudadanos de Colombia, a que el próximo 12 de mayo, miércoles, pasado mañana, llenemos de lucha social, llenemos de lucha pacífica, llenemos con millones de colombianos las calles de este país, mandándole un mensaje claro al gobierno, que lo que tiene que hacer es sentarse seriamente a buscar acuerdos, a hacer un proceso de negociación que termine en acuerdos que permitan resolver, si no todos, por lo menos algunos de los graves males que aquejan a la sociedad colombiana. Esa es una realidad que queremos expresar hoy y le agradecemos nuevamente a la Cámara de Representantes el que nos permita hacerlo. Desde Dignidad Agropecuaria tenemos problemas. Le dije hoy al presidente, hemos ido por ahí 70 veces al Ministerio de Agricultura para que saquen un decreto que nos resuelva el problema de las deudas de los productores y no ha sido posible. Hemos dicho que tienen que resolver situaciones que están ahí, que hay que resolver y que pueden resolver, que puede hacerse una política que proteja la producción agropecuaria nacional. Esperemos que el gobierno nacional entre en razón. Yo le pido a los agricultores de Colombia, a los productores agropecuarios, a los arroceros, a los productores de leche, a los papicultores, a todos aquellos que están en la producción agropecuaria,
que hablemos en todos los sitios donde hay problemas para el paso de nuestros productos. Vamos a defender la producción agropecuaria y vamos a pedirle a todos los que puedan colaborar que nos dejen llegar con la producción a las plazas, que nos dejen llegar con la producción a los municipios, que nos dejen, ¿cierto?, hacer economía agrícola, porque es indispensable para el bienestar de los productores en medio de las muchas tragedias que ya vive, ¿cierto?, la producción agropecuaria nacional.